Buenos días a todos y a todas. Abrimos esta mesa redonda con el título Orientación vocacional profesional en igualdad de género. Cuando hablamos del mundo laboral y de hombres y mujeres, inevitablemente tenemos sobre la mesa diversos temas pendientes en las reivindicaciones feministas. La brecha salarial, igual trabajo, iguales capacidades, menor salario en el caso de las mujeres, el reparto equitativo del trabajo doméstico y cuidado de los hijos, y muy ligado a esto, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, el techo de cristal o la velada limitación en el ascenso laboral de las mujeres a puestos de poder y directivos. Imagino que todos estos temas surgirán a lo largo de la jornada, aunque hemos querido empezar este foro de debate de ideas con un espíritu positivo. Si pretendemos la reorganización social y del trabajo para superar las cuestiones a las que antes hacía alusión, hay que actuar desde la base y por eso estamos aquí. Con estas 4 mujeres que, lejos de ponerse barreras, han desarrollado su vocación profesional en ambientes tradicionalmente que se han atribuido a lo masculino. De hecho, seguramente ahora nos lo contarán. La mayor parte de sus subordinados o colegas son hombres. Vamos a conocerlas porque ahora mismo aquí, en este instituto, son un referente de cambio necesario para vosotros y vosotras, jóvenes estudiantes, para que así determinados ámbitos laborales dejen de ser hostiles para las mujeres. Bueno, una de las ponentes, como me decía una de las ponentes en una conversación previa con ella, queremos ser personas, hombres y mujeres diferentes en muchos aspectos, pero laboralmente capaces y eficaces a la hora de desarrollar una función y un trabajo. Muchísimas gracias por venir a las 4. Gracias. Gracias. Bueno, voy a pasar la palabra, en primer lugar, a Beatriz Balanzá. Tiene 45 años, es divorciada y tiene 2 hijos. Desde el año 2003 está trabajando en la empresa municipal de transportes EMT, primero como conductora de autobuses y desde hace 2 años como inspectora jefe, dirigiendo el sector de operaciones. Anteriormente ha sido policía local y conductora de ambulancias. Se considera una mujer luchadora, positiva y sociable. Beatriz destaca con humor de su etapa de conductora de autobuses comentarios del tipo: «¿Conduce usted igual de bien que un hombre?». Bueno, Beatriz Balanzá, en tu caso rompiste el techo de cristal y has llegado a inspectora jefe. Y yo te pregunto, ¿fue fácil? Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí. Me imagino que como todas, porque estamos simplemente pues cerradas en nuestro trabajo, ¿no? Pero para que veáis pues el futuro que puede haber para vosotros. Nada es fácil y no es plantearse la vida como que dentro de 20 años voy a ser, si voy a estudiar una carrera voy a ser tal, sino que necesitamos una formación, primero, tener curiosidad por la vida y poco a poco saber qué podemos desempeñar con muchas experiencias. Yo primero fui una cosa, luego otra, y he llegado hasta aquí. Nunca me planteé, ¿no?, ser inspectora jefe. Y bueno, y es todo gracias a experiencias y a tener curiosidad. Es muy importante la curiosidad. Es decir, que nunca nadie tenga que decir, esto tú no lo puedes hacer. O, por ejemplo, esto es muy difícil. Tú hazlo, ya veremos. Y nada, y sé hacer muchas cosas y nada, ya está, estoy feliz. ¿Cómo es cuando en el desempeño de tu trabajo y de tus labores trabajar con compañeros? Porque en tu caso
sois muy pocas mujeres en la función que tú desempeñas. Bueno, hoy en día las barreras estas están cayendo. Nosotras también tenemos que demostrar, evidentemente, que valemos igual, pero simplemente por una cosa, porque lo que vale es ser profesional. Yo, en mi trabajo, yo llevo a 1000 personas, solamente 50 mujeres, y eso significa que, aparte de demostrar, tienes que demostrar que eres eficaz en el trabajo. Que el hecho de ser mujer, lo único es porque hay menos mujeres. Poco a poco habrán más. Pero valoro igual a un hombre que a una mujer. Y ellos a mí igual. ¿Por qué? Por el tema profesional. ¿Somos diferentes las mujeres a los hombres? Sí. Pero a la hora de trabajar, es bonito que cada uno le dé un toque especial, ¿vale? Pero ser profesional, estamos igual. Cuando yo preguntaba, por ejemplo, me preguntaba mucho cuando yo conducía autobuses, llevaba articulados, me preguntaban eso, ¿no? Dice, ay, ¿conduces igual de bien o igual de mal o peor o tal que un hombre tal? Esas comparaciones, yo siempre decía lo mismo, yo digo, si yo tuviese aquí una puerta y nadie me viese, usted no sabría si soy hombre o mujer, usted solamente valoraría si hago bien mi trabajo. Entonces, eso es a lo que en un futuro os vais a encontrar, ¿vale? Y siempre confiar en vosotros mismos, siempre. Yo, si llego a confiar en los demás, no hubiese estado donde estoy, nunca. Porque los demás quieren hacer su vida y si a veces no valoran si tú eres capaz, porque solamente lo sabes tú a lo que quieres llegar a ser en la vida. Y, no sé, es una cuestión que para mí estoy orgullosa de donde estoy y fácil no ha sido porque también nuestro comportamiento en comparación a otro tipo de trabajos más dinámicos, pues quizás lleve una seriedad y una profesionalidad, pero es algo que es necesario y ya está. ¿Cuál es el proceso para llegar a ser inspectora jefe de una empresa de transportes como la EMT? Bueno, ¿Cómo llegas a ello? ¿Oposición o...? Sí, yo primero oposito para ser conductora. Yo venía de la policía local, como he dicho. Aprobé con 23 años de policía local y, circunstancia de la vida, me presenté a esto también. Me saqué el carnet de autobús y, sin planteármelo, pues aprobé a la primera. Y estuve 15 años llevando autobuses, me dejé la policía y luego, pues por promoción interna, te presentas a unas pruebas y de 300 personas, pues bueno, aprobamos 10, en la cual me quedé yo. Y manejar todo eso, ahora más en fallas, que es el tema más importante, porque ahora en fallas pues se desvían muchas líneas, tienes que saber mecánica, tienes que manejar todos los mecánicos, todos los peones, todos los autobuses, inspectores, todo que funcione perfectamente con desvíos, cualquier problema que surja, pues nada. Es una formación y es todo a base de estudiar y mucho tesón. ¿Para ti ha sido difícil compatibilizar tu trabajo con tu vida familiar? Hay momentos que sí, claro. Hay momentos que sí, porque mis hijos eran pequeños cuando yo me divorcié, pero y lo he hecho sola. Gracias a... Siempre hay que tener ayuda de gente. Yo, pues eso, casi todo el sueldo se me ha ido en pagar a gente que los ha llevado al colegio, que les ha dado repaso, educación, etc. Pero lo importante también para mí era que ellos iban a estar cuidados y yo tenía que seguir mi camino. Yo lo que me planteé en un momento era si seguir y dejarme todo o estar donde estoy. Y estar donde estoy no es fácil, es una lucha, evidentemente, pero mis hijos ya han crecido, ellos harán su camino y yo pues haré el mío. Y ya está.
Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Luego tendréis oportunidad de saber más cosas de ella, curiosidades que os haya suscitado o cosas de su trabajo, esta charla introductoria que nos ha ofrecido. Vamos a pasar a la siguiente interviniente de esta mañana, que es Noelia Yuste. Está aquí a mi derecha. Tiene 44 años y lleva 23 años en el Ejército, ascendiendo a diferentes grados o rangos militares. Actualmente es comandante y ha participado en 4 ocasiones en misiones internacionales, en Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán. Dentro de poco vuelve al Líbano. En el breve contacto previo a este encuentro puedo decir de esta mujer que la determinación, sensatez y amabilidad exquisita son sus cartas de presentación. Noelia, buenos días. Y quisiera saber qué cualidades tiene que tener una mujer en puestos de responsabilidad en el Ejército y si es difícil para una mujer ascender en este estamento. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la oportunidad que nos dais a abrirnos, porque el Ejército parece un estamento un poco blindado para toda la sociedad, y el hecho de que podamos participar en actividades como esta nos agrada mucho el poder demostrar cómo somos, lo que hacemos, y que no es cerrado, un estamento cerrado al que no se pueda acceder ni del que no podáis conocer lo que hacemos. Como digo, encantada de venir. No pretendo ser ningún referente de nada, aunque sí que es cierto que orientado un poco a cómo tenéis esta actividad, al tema de la actividad, pues puedo hablar del hecho de ser mujer militar y de haber ido ascendiendo, que ahora os contaré, desde soldado, que entré en el año 97, hasta ahora actualmente ser comandante del Ejército de Tierra, que ya pertenece al 4º empleo de la categoría de oficial. Entonces, bueno, fácil no hay nada, pero no hay nada en el Ejército y no hay nada en ningún ámbito ni personal ni profesional. Con lo cual, si es difícil llegar, pues es difícil llegar, evidentemente, pero es igual de difícil para un hombre que para una mujer. Al final, cada uno tiene sus limitaciones. A uno le costará más la parte física, a otro le cuesta más los estudios, a uno se le dan mal los idiomas, otro tiene una situación familiar más complicada que no le permite tener tanto tiempo para prepararse, con lo cual no depende, ya digo, de ser hombre o mujer. En mi caso, yo hice una carrera civil, hice filología inglesa. Fue la condición que me pusieron en mi casa en aquel momento, cuando yo dije en mi primer año de carrera que quería ser militar. Me dijeron, tú acaba la carrera y cuando acabes ya hablamos. Yo creo que con la esperanza de que se me pasara la tontería de querer ser militar. Solo somos 2 hermanos, mi hermano es mayor que yo y es un chico, entonces el hecho de que fuera la chica la que se marchaba al Ejército no cuadraba mucho. Una familia que además no tiene tradición militar, con lo cual creo que para ellos les descolocaba un poco. Pero bueno, acabé la carrera. Y en el momento, por la edad que tenía, la única manera que tenía de poder llegar a donde yo quería era entrar como soldado profesional, porque ya con esa edad, yo tenía 22 años, fue cuando cambiaron los programas de estudios y las licenciaturas pasaron a ser de 4 años, entonces con 22 años tenía que entrar como soldado profesional para poder presentarme a la Academia General Militar. Yo venía de una rama de letras, con lo cual las ciencias, las matemáticas se me daban bien, pero la física era algo imposible para mí. Y entonces me di cuenta, siendo soldado y estando preparándome para la academia, que iba a ser un poco complicado el tema de aprobar la oposición en la parte de ciencias. Tuve la infinita suerte de que uno de los mandos que tenía me informó, cosa que yo desconocía hasta el momento, que teniendo una carrera militar existían una serie de plazas que era para militares de complemento que entraban en la categoría de oficial y que estaban temporalmente por contrato, igual que entraba la tropa. Me preparé, ese año ingresé, entré como alférez de complemento y me pilló un cambio de ley también, bueno, y tuve que esperar 4 años para prepararme por promoción interna para la escala de oficiales, que es lo que ya se conocía como militares de carrera. A los 4 años ingresé, estuve el tiempo que me requería mi plan de estudios en la Academia General Militar, pero pertenecía a una escala que además en ese momento había una distinción entre la escala superior y la escala de oficiales, con lo cual después de
salir de esa escala de oficiales, tuve que hacer otro curso de integración para pertenecer a la escala única que querían dejar de oficiales. Después de todo eso, a alguno le oigo suspirar, yo también en toda mi carrera he suspirado muchas veces, muchas más. Entonces, como digo, después de terminar eso, pues para seguir ascendiendo necesitas cumplir una serie de requisitos que ya están estudiados y programados, y tienes que hacer unos cursos que te capaciten para seguir ascendiendo, como es el caso del ascenso a comandante, que lo hice hace 1 año y pico y que es lo que me ha permitido llegar ahora al empleo. En medio de todo esto, pues desde el 97 hasta el año pasado, yo he escuchado a mi familia decir: ¿cuándo vas a dejar de estudiar? O sea que no vale con entrar y ya está, ya lo tienes hecho, pero ya digo que en ningún momento depende de si eres hombre o mujer, depende de dónde quieres llegar, de lo que estás dispuesto a hacer y a sacrificar. Venía ahora hablando con la conductora con la que venía en el coche y se está preparando la permanencia, es un acabo, y ella se está preparando la permanencia, es para que en lugar de estar por contratos pueda estar de manera permanente en el ejército. Ya lo intentó el año pasado, sacó muy buena nota, no tenía baremo. El caso es que me decía que no había tenido vida social en todo el año que llevaba preparándose, no tenía vida social. Yo recuerdo mis años de estarme preparando para, no en la carrera, sino dentro del ejército, y efectivamente es no tener vida social, porque tienes claro un objetivo, que es dónde quieres llegar, y tienes muy claro las pruebas que tienes que hacer físicas y tienes un plan de estudios. Entonces, para llegar en una oposición tienes que intentar ser de los mejores y estar, si hay 60 plazas, pues ser de los 60 mejores que te permita estar ahí, y eso exige un sacrificio igual para hombres que para mujeres. Es cierto que el porcentaje de mujeres en el ejército no es muy alto, no sé si las cifras son las mismas de las que hablaba Beatriz. En nuestro caso yo creo que estamos en torno en el tema de oficiales yo creo que somos un 9%. Si vas de media, yo creo que en total en todos los empleos en torno al 13%. Suboficiales sí que hay alguna más, y de tropa también alguna más en el porcentaje, pero al final yo creo que nos movemos en torno a un 13 o un 14%. ¿Por qué? Pues no es, yo creo, porque no podamos, sino porque realmente no queremos a lo mejor tener esa vida. Esto es al final una cuestión de vocación también. Y igual que luego Alba nos contará la dureza de las pruebas que les exigen a ellos, pues nuestra vida, los militares, asumimos que no es una vida cómoda, que hay que pasar frío, que hay que pasar sueño, que hay que alejarse de la familia por periodos prolongados. Ella cuando me ha presentado ha contado que ha participado en 4 misiones en el extranjero, y eso exige que un día te vas, te despides de la familia, te tienes que centrar al máximo en lo que estás haciendo en todo ese tiempo fuera, y no dejas de lado la familia, por supuesto, pero es duro y tienes que abstraerte de todo lo que tienes y centrarte, porque son escenarios que precisamente ni es fácil ni son sitios demasiado seguros. Con lo cual, bueno, pues fácil la profesión no es, pero ya digo que igual de difícil que le puede resultar a un hombre o a una mujer. Y al final, en el día a día, como comentaba al principio, cada uno tenemos unas capacidades. En el ejército, afortunadamente, yo creo que podemos presumir de un valor que es el compañerismo, y es ayudar al compañero en lo que no se le da bien. Yo he ayudado a compañeros en unas cuestiones y ellos me han tenido a mí que ayudar en otras. Parece que somos un poco el eslabón más débil en la parte física, aunque podría hablar de muchos ejemplos que tenemos, de brigadas que ha salido hace poco en el Facebook del Ejército de Tierra. La primera brigada que hizo un curso de operaciones especiales, madre de trillizos, una máquina, un portento físico. Pero es cierto que no suele ser la nota general. En nuestro caso nos cuesta un poco más, nos supone un esfuerzo mayor el tener ese nivel físico, que a lo mejor en un hombre es un poco más innato. Pero ya digo que ni todo es fuerza ni todo es cabeza, al final se compone un poco de una mezcla de todo, y lo que no tiene uno lo tiene tu compañero, y ahí sacamos adelante el trabajo día a día. ¿Nos podrías contar en qué consistieron las tareas que realizasteis en alguna de las misiones internacionales en las que has participado?
Pues los 4 sitios que he estado, la verdad es que el trabajo ha sido completamente distinto y en este quinto voy a repetir escenario, que es el Líbano, pero voy a hacer un trabajo completamente distinto. Os puedo hablar de la última, por ejemplo, que fue la de Afganistán. De todas me quedo con algo, pero sobre todo de Afganistán es que me permitió el trato con la población civil y en especial con el tema de las mujeres. Si aquí nos creemos... o no voy a decir nos creemos, si aquí alguien se ha podido sentir perjudicado en algún momento por el hecho de ser mujer, la situación que viven las mujeres en Afganistán, bueno, no sé, si decir que es como aquí hace 100 años o más. Lo difícil que lo tienen las mujeres allí para hacer cualquier cosa, pues de hecho, por ejemplo, reunirse con un militar. Totalmente prohibido, que, bueno, no puede, ¿no? Un militar hombre no puede acercarse a una mujer allí, ni dirigirse a ella, ni siquiera mirarla. O sea, el hecho de mantener la mirada en esa mujer le está suponiendo un problema a ella. A él seguramente también, porque si alguien se siente ofendido, pues tenemos un problema. Pero sobre todo a ella, porque se puede interpretar que ella ha hecho algo que quiera captar la atención de él. Entonces, el hecho de poder hablar con ellas, de conocer su situación, de intentar ayudarles o, no sé, yo creo que a veces simplemente con el hecho de permitir que se pudieran reunir con nosotros, y eso suponía que para ellas era un momento de ocio y de asueto y de poder intercambiar opiniones y experiencias fuera de los ojos y de la vista de los hombres que las controlaban, pues ya suponía un alivio y no sé, algo extraño y extraordinario dentro de su día a día. Entonces, yo creo que lo más positivo de la misión en Afganistán fue eso. Al final, eso solo era una mínima parte del trabajo que hacía, pero de burocracia y demás tampoco es muy grato hablar ni muy entretenido, así que yo destacaría sobre todo eso. Antes hablábamos que el acceso a puestos superiores o a cargos superiores en la organización del ejército está regulado y no depende tanto de si eres hombre o mujer. ¿Nos lo podrías contar o se lo podrías contar Sí. ¿En qué consiste ese...? No solo no depende tanto, sino que no depende en absoluto de que seas hombre o seas mujer. En nuestro caso, para poder ir ascendiendo, pues en mi caso ya digo, como yo era soldado, para ser oficial de complemento lo que necesitaba era tener la titulación que me exigían y pasar unas pruebas físicas. Allí no hay un porcentaje que tenga que haber hombres y mujeres. Los que pasan las pruebas físicas que se piden y tienen la mejor nota, pues hasta el número de plazas que haya, hasta ahí se cubre. Eso en cuanto a los procesos de selección. Y luego en el tema del ascenso tenemos unos requisitos que nos van pidiendo en función del empleo que tienes y de dónde vas a ascender. Puedo hablar del más reciente, que es el paso de capitán a comandante. Pues te exigen, por ejemplo, llevar 7 años en el empleo de capitán, haber estado un mínimo de 4 años en unidades de la fuerza, superar un plan de estudios que se desarrolla, que se llama el CAPACET, el curso de capacitación para el ascenso a comandante del Ejército de Tierra, el tener un nivel de inglés y el tener las pruebas físicas que nosotros hacemos anualmente, tener el test ese año superado. Entonces, para ascender a comandante, yo lo que necesitaba era haber tenido todo eso y cuando llega mi promoción, toda la promoción va a la vez, se le convoca a la vez a ese curso. Eso sucede en empleos posteriores también. Cuando se tiene los requisitos que piden, se va llegando, llega la oportunidad y el que lo cumple puede seguir ascendiendo. Seguramente habréis oído, recientemente hemos tenido la primera mujer general del Ejército de Tierra, que pertenece al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Ha sido la primera porque ha sido de las primeras mujeres que entraron. La primera que tenemos de la parte de armas del Ejército de Tierra son tenientes coroneles todavía, les queda poquito para ascender a coronel, pero han ido con la promoción a la que pertenecían. Su promoción no son coroneles ya, ninguno, porque sus requisitos no los han cumplido todavía y no han podido llegar, con lo cual llegarán cuando a su promoción le corresponda. La general le ha llegado la oportunidad, ha cumplido todos los requisitos que le pedían y ha sido el momento de ser la primera. Yo creo que no tardaremos mucho en ver la primera general de cuerpos comunes, porque las primeras mujeres que entraron, aparte de ingenieros politécnicos, que tienen sus procesos, no tienen los mismos años en cada empleo que nos piden a lo mejor a los oficiales de armas del Ejército de Tierra,
Pero la primera que veremos de cuerpos comunes, lo mismo. Fueron las primeras mujeres que entraron en el ejército, antes de haber mujeres en armas, eran de sanidad, psicólogas, médicos, enfermeras. Entonces, dentro de poquito ya veremos que la primera general de cuerpos comunes llega porque le corresponde igualmente a su promoción. Con lo cual, es una cuestión de requisitos y de que llegue el momento de tu promoción para llegar hasta ahí. Y dentro de las labores que ha realizado y que nos... Dentro de las labores y tareas que ha realizado, ¿en cuál de ellas te sientes más a gusto o como que te identificas más? Bueno, pues por cuestiones que surgieron de repente, mi último jefe que tuve en Valladolid, yo pertenezco al arma de caballería y un poco es la cuna de ese arma, ¿no? Es donde está la academia, entonces los militares de Valladolid, casi todos, somos del arma de caballería. Entonces, el último jefe que yo tuve allí, de repente dio un salto y se fue a Madrid como jefe del área de protocolo del Departamento de Comunicación del gabinete del jefe de Estado Mayor del Ejército. Muy largo. No digo siglas porque a los militares nos encantan las siglas, pero luego si no, no se enteraría nadie. Entonces, estando allí, él me conoce porque además la misión en Afganistán, él quiso que participara con él. Estaban buscando una oficial mujer para el área de protocolo y me llama. ¿Te interesa, Noelia, venirte para acá y trabajar en esto? Yo, experiencia en protocolo, cero en ese momento. Y descubrí un mundo que me ha encantado, y es el mundo del protocolo y en general de la comunicación. Estando en el departamento ya de comunicación, hice el curso de comunicación social. Como me interesaba mucho el tema, me quise complicar un poquito más la vida e hice un máster en el instituto, en la Universidad Europea de Madrid, en protocolo, organización de eventos y relaciones institucionales. Y al final me he dado cuenta de que me gusta y sin que suene pretencioso, creo que lo hago bien. Afortunadamente el ejército tiene muchísimos puestos muy diferentes como para que cada uno al final acabe encontrando su sitio, lo que le gusta y en lo que realmente suele coincidir, que es lo que mejor se le da, ¿no? Y en mi caso he estado 7 años haciendo un trabajo de relaciones institucionales, 4 en el Gabinete del GEME y luego 3 más en el Regimiento y Memorial del Rey, allí en Madrid también. Y puedo decir que es un poco el mundillo que me ha gustado dentro de todo eso, el tema de comunicación, el poder mostrar lo que hacemos, el trabajar con gente civil, el organizar actos que contribuyan a difundir la cultura de defensa, el que nos conozcáis y demás. Pues ha sido donde más a gusto creo que he estado. Pero hasta llegar ahí, que fue por casualidad, pues he pasado por muchos destinos que tenían que ver con mi arma, con caballería. Ahora estoy en el Regimiento de Operaciones de Información, en el grupo que se encarga de la cooperación cívico-militar, que es el antiguo Batallón Cívic, que los que son de aquí de Valencia es una unidad muy conocida. Y quién sabe si dentro de un tiempo pues volveré a dar otro salto a otro sitio. Afortunadamente no tengo hijos. Cuando quiero cambiar un poco de aires, pues cierro la puerta, me cojo la mochila y me voy a otro sitio y lo tengo fácil. Hay medidas de conciliación para hombres y para mujeres, eso es igual para todos. En mi caso, afortunadamente, pues eso, tengo la libertad y la facilidad de poder ir haciendo lo que quiero, lo que me va gustando y lo que me va motivando. Pero para el resto de personas que a lo mejor quieran hacer eso, también existen, ya digo, unas medidas de conciliación familiar que favorezcan un poco el poder compaginar la vida familiar y la vida militar. Se me ocurre pensar en flexibilidad en horarios. También, sí, forma parte de todas esas medidas que tenemos. Hay gente y digo gente porque digo son hombres y mujeres, que dejan los niños a primera hora en el colegio, en la guardería. Y entonces, como entran un poquito más tarde, pues luego su horario, cuando todos acaban en el horario normal, ellos continúan con su labor. Algunas personas que se encuentran en una localidad distinta a en la que reside su familia, por ejemplo, gente que sea de Madrid y esté ahora en Valencia, o al revés, suele ser más al revés. Madrid acoge más gente de fuera. Lo que hacen, los lunes tienen horario continuado de lunes a jueves a mediodía, y el jueves a mediodía se marchan a su casa y todas las horas que se hace la mañana del viernes, pues ellos las realizan durante las tardes del lunes a miércoles. Son, pues eso, una serie de medidas que ha ido desarrollando el Ministerio
y que permiten, ya digo, favorecer e intentar conciliar toda esa vida familiar que en esta profesión pues no es muy sencillo. Ajá. Bueno, quizás es que el tener como activo en el ejército mujeres es un valor apreciado, ¿no? Y todo esto contribuye a que... Es muy importante que haya mujeres, que haya hombres, pero en cualquier sitio, porque cada uno al final tiene una visión y aporta unas capacidades distintas, o algunas comunes, pero otras distintas. Entonces, es muy importante en cualquier, yo creo que en cualquier profesión, que haya hombres y haya mujeres, y en cualquier actividad también, porque lo que digo todos aportamos, y al final lo que se trata es de hacer el trabajo lo mejor posible, cada uno aportando lo que puede y lo que sabe. Muy bien, muchas gracias, Noelia. Gracias. La siguiente interviniente está un poquito más a mi derecha. Natalie Fernández. Martínez. Martínez. ¿Eres Martínez? Disculpa. Estas cosas tienen que pasar, si no, no... Es el directo. Exacto. Natalie Martínez, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, completa su extensa formación académica, el Máster Executive MBA de la Universidad Europea y alta dirección en la University of California, Berkeley, en el año 2017. Trabaja en el sector audiovisual desde 1999 y produce su primer largometraje en el año 2003. Su trayectoria está jalonada de éxitos de público y crítica. En sus últimas producciones se ha especializado en la animación audiovisual y en el año 2017 funda su propio estudio, Wise Blue Studio, con sede en Valencia, Tenerife y Los Ángeles. Mi Watch es su último proyecto de animación con el anuncio del fichaje de figuras internacionales. Natalie, por tu experiencia, ¿crees que el sector audiovisual tiene más integrado la igualdad de género a la hora de escalar puestos directivos? O de otra manera, ¿tratas habitualmente con mujeres como tus iguales? Sí, pero poco. Mira, yo voy a hacer una pequeña pausa, os voy a pedir por favor. Chicos, no sé si sois conscientes de lo que acabáis de escuchar aquí con estas dos mujeres. Os pido un aplauso, por favor, porque aunque no quieran ser referentes, lo son. Y tenéis que ser conscientes. No sé si se me escucha bien. No sabéis lo que es lo que acabáis de ver delante de vosotros, porque vosotros estáis viviendo una realidad, estáis viviendo nuestro futuro. Vosotros es vuestro presente, pero es nuestro futuro. Cuando nosotros teníamos vuestra edad, esto no era posible. Yo no podía atender una charla hablando con una persona que dirige a 1000 personas en la MT o con una coronel del ejército y que hablaran con esta... Comandante. Se nota que no tengo ni idea de los rangos del ejército, ¿no? Ya me disculparás, Noelia. Vale. Pero teniendo en cuenta, o sea, es un lujo que vosotros podáis tener esto aquí, porque estas mujeres, igual que luego Álvaro también nos contará, han luchado porque ese camino ahora esté abierto y sea algo que estamos intentando normalizar. Así que apreciad esto que os están contando porque es muy importante. En cuanto a mí, todo lo que ha comentado Empar, lo único que me hace recordar es lo vieja que soy, porque me ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. Y depende solo de eso, de las ganas de hacerlo, ¿vale? Yo he estado escuchándoos mucho a las que habéis intervenido antes que yo y habéis hecho cosas muy interesantes, he tomado notas de algunas. Me ha encantado cuando has dicho hay que vivir la vida con curiosidad, al principio, creo que es muy importante. Me ha encantado cuando has dicho confiad en vosotros mismos, porque si no confiáis vosotros, ¿quién va a confiar en vosotros? Enfrentaros al mundo, a las carreras, a vuestro futuro, pensando qué podéis hacer vosotros por ese futuro y por el mundo, no lo que el mundo va a hacer por vosotros, porque os podéis quedar sentados esperando. ¿Vale? Esto va a depender de la energía y de las ganas que le pongáis vosotros. Me ha encantado cosas que ha dicho Noelia, como que fácil no hay nada, pero nada para nadie. Yo a mi carrera, aunque ahora contestaré a tu pregunta en par, me estoy yendo por las ramas pero voy a volver, no se me olvida, yo a mi carrera jamás me he enfrentado desde el punto de vista de soy una mujer en un mundo de hombres, aunque eso es lo que me pasaba desde el principio. Me he enfrentado a mi carrera
con esto es lo que quiero hacer, esta es la profesional que soy y lo voy a demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, las dificultades son para todos, es verdad que todos tenemos unas limitaciones y unas ventajas diferentes y tenemos que aprovecharlas, y yo creo que lo más importante, y espero que sea lo que se veis al final de esta charla, de lo que vayamos a compartir con vosotros, es que este futuro lo estamos construyendo ahora y lo vais a terminar de construir vosotros, y solo se puede hacer trabajando en equipo, como comentaba Noelia, con el compañerismo y unos y unas con otros y otras, ¿de acuerdo? Entonces, esto que lo tengamos claro. Yo empecé hace muchos años. Cuando hablan de mi trayectoria, como os decía, me siento vieja porque uno tiene experiencia hasta que empieza a tener trayectoria. Cuando tiene trayectoria y le dan premios honoríficos es cuando uno se siente ya mayor. Pero cuando yo empecé, que entonces solo tenía experiencia, es verdad que había muchísimos hombres en puestos directivos. Yo vengo del mundo audiovisual, he trabajado tanto en producción de películas con actores de carne y hueso como ahora con actores digitales de unos y ceros. Quizá los actores de carne y hueso tampoco se sientan muy halagados por lo que acabo de decir, pero bueno, al final es arte que se expresa con distintos medios, ¿de acuerdo? Siendo un mundo artístico, aunque no deja de ser una industria, parece que tengamos en nuestro ADN como mucho más abierto la participación de los distintos géneros. Quiero decir, atrás quedó el tiempo de Shakespeare, cuando las mujeres no podían actuar y entonces los hombres actuaban, se vestían de mujeres para actuar, que no sé si lo sabíais, pero Shakespeare, las primeras obras de Shakespeare cuando se representaron era así, no había mujeres en escena, eran hombres vestidos de mujeres, porque las mujeres no podían ser actrices, no estaba bien visto. Entonces, de aquellos tiempos a ahora, pues el mundo audiovisual y de las artes escénicas en general se ha abierto muchísimo y está mucho más poblado de mujeres que en aquella época. Pero sí que es verdad, como decía Empar, que a partir de que empiezas a tener cierta responsabilidad o empiezas a tener cargos ejecutivos o empiezas a producir, especialmente en mi campo, que es la producción audiovisual, donde empiezas a manejar presupuestos altos y demás, hay muchas menos mujeres productoras que hombres, especialmente en animación. En acción real, que son las películas de actores de carne y hueso, hay muchos más. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Es el tiempo en el que hemos llegado, el tiempo en el que hemos accedido al mercado laboral, el tiempo en el que hemos tardado en acceder a la formación. Y en mi sector, en la animación en concreto, la animación es un sector bastante complejo porque tiene un componente... ¿Me escucháis bien? Tiene un componente... ¿Sí? ¿No? Vale. Ah, vale. Muy bien. El directo. Bueno, en nuestro campo, por ejemplo, hay departamentos muy artísticos. Nosotros hacemos animación 3D, que es animación por ordenador, ¿de acuerdo? Como cualquier película de Pixar, pero no tan buena, va. Nos cuesta un poquito llegar ahí, pero estamos en ello, estamos en ello. Hay gente con muchísimo talento en España. Entonces, lo que hacemos es empezar el proceso desde los departamentos artísticos, donde se diseñan personajes, se diseñan escenarios, se le da consistencia a todo lo que va a ser la obra antes de meterlo en un ordenador, y luego lo metemos en el ordenador, en el espacio 3D, modelamos, animamos, iluminamos, renderizamos. Entonces, hay como dos vertientes que todavía están bastante separadas en cuanto a la población de mujeres que participan en esos departamentos. Nosotros publicamos el libro blanco de la animación española el año pasado y lo presentamos en Madrid, en la Academia de Cine, y según el libro blanco y según las estadísticas hay un 35% de mujeres que han accedido ya a esta profesión o a esta industria. Sin embargo, la gran brecha viene cuando vamos departamento a departamento, porque como os decía, hay departamentos muy artísticos donde la gente que viene de Bellas Artes o de bachilleratos artísticos, donde tradicionalmente la mujer se ha incorporado muchísimo antes a este tipo de carreras y por tanto ya está en una posición en la que puede acceder a puestos de trabajo, está mucho más normalizado. Y luego tenemos departamentos técnicos, departamentos que son puramente de programación, informáticos, donde en esas propias carreras, en esos propios estudios hay muchas menos mujeres y por tanto eso se nota a la hora de acceder a nuestro mercado laboral, que hay menos oportunidades para mujeres, o sea, menos mujeres que se presentan a esas oportunidades, que es diferente. Eso es una cosa que me gustaría comentaros. Nosotros hemos notado, y lo estamos notando ahora mucho, que en las universidades o en las escuelas o en los institutos donde se empieza a trabajar y a estudiar la animación, que ya por fin se está arreglando esta formación, ya era hora, la gente que accede y que tiene interés por esta rama de formación está muy repartida, hay casi un 50%, está muy, muy equilibrada. Incluso en algunas promociones que conozco, las chicas superan a los chicos en cuanto a asistencia o interés por estas carreras. Sin embargo, eso no está llegando a las empresas. En las empresas no encontramos tantas candidatas como candidatos para los mismos puestos. Nosotros, os voy a conectar esto con algo que pasó en el 17, terminamos de producir una película que si todo va bien podréis ver este verano en Netflix,
lo haremos saber, no os preocupéis. Es una película que produjimos, una película americana que produjimos toda aquí en Paterna. Nosotros estamos en el Parque Tecnológico, aquí al lado. Y cuando produjimos esta película, para que os hagáis una idea del tamaño de la película, pues bueno, los actores que ponían las voces originales eran Sylvester Stallone, Ian McKellen, que para el que no le suene es Gandalf, Danny DeVito, en fin, gente muy importante. La película tiene un tamaño muy grande. Llegamos a hacer 150 personas trabajando en el estudio a la vez, aunque la contratación fue bastante mayor, fueron más de 200 personas durante todo el proceso de 2 años. Y entonces hicimos una encuesta, aprovechamos que éramos muchísima gente, hicimos una encuesta a nuestros trabajadores preguntándoles pues, bueno, sobre su formación, su vocación, cómo habían llegado a esta industria, qué les había interesado, a qué puestos se presentaban, y llegamos a algunas conclusiones que fueron francamente curiosas. Nos dimos cuenta que las chicas y los chicos se presentaban al mismo puesto. Nosotros organizamos los puestos por antigüedad. Tenemos artistas juniors, artistas mid, artistas senior y luego ya pasamos a supervisiones, ¿vale? Supervisores. Se presentaban a un puesto de senior chicos con 1 año de experiencia, cuando el requisito mínimo eran 2, y se presentaban a puestos junior chicas con 3 años de experiencia, cuando el requisito es 0. Y nos preguntábamos por qué. Nos dimos cuenta que las chicas, para presentarse al mismo rango, teníamos como una especie, yo no sé si llamarlo complejo, o vergüenza, o techo de cristal, que no es el que nos imponen, que ese también está ahí, sino el que muchas veces nos imponemos a nosotras mismas, quizá por miedo, por no sé cómo llamarlo, donde no nos atrevemos, donde ellos se atreven a presentarse, nosotros no nos atrevemos a presentarnos hasta que no estamos extremadamente formadas, por miedo a que no nos cojan, a que fallemos, no sé si, bueno, quizás si me hago un máster más, luego podría ya intentar tener ese empleo. Cuando nosotros eso no lo vemos, nosotros hacemos selecciones ciegas. Nosotros vemos los vídeos, la gente nos suele mandar los vídeos de su trabajo o los portfolios y no sabemos si estamos viendo el de un hombre o el de una mujer. No hay brecha salarial en nuestro sector. Pagamos por nivel. Si eres junior se cobra un junior, igual chicos que chicas, senior, cada uno tiene su... Entonces, me parece muy importante y es un mensaje que os lanzo a vosotras chicas, que os atreváis. Porque, como os decían antes por aquí, no esperéis que el mundo lo haga por vosotras, lo vais a tener que hacer vosotras. Y yo creo que ellos, vosotros, chicos, cada vez estáis más receptivos y estáis más concienciados de que al final estamos construyendo esto unos con otros y, como decía antes Noelia, es fundamental lo que cada uno aportamos al tablero de juego. Porque somos diversos y aportamos ideas distintas, aportamos formas de trabajar distintas, tenemos muchas cosas en común, pero también, gracias al cielo, muchas diferentes que nos hacen mejores y nos enriquecen. Entonces eso en un ambiente laboral y más en el nuestro, que es un ambiente creativo, es fundamental. Muy bien. Muchísimas gracias por De nada. tu intervención. Bueno, vamos a continuar con la última interviniente. Ella es Alba Andreu, tiene 27 años y recientemente se ha incorporado a la plantilla de bomberos de Valencia, tras superar con éxito un proceso de oposición. ¿Qué duda cabe poder superar este proceso de pruebas? Este proceso de selección implica, entre otras cosas, una gran preparación física, aunque ahora las pruebas tienen marcas y baremos que no son las mismas que las de los hombres, lógicamente. Aún así, todavía es raro ver una mujer bombera, o no es algo muy habitual. En Bomberos de Valencia actualmente son una plantilla de mujeres, 11 mujeres, ¿me decías? Muy bien. Frente a un número de hombres... 360 o algo así. 160. 360, vale. Bueno, Alba, yo quisiera saber si tú quisiste ser bombera desde siempre y ante esta situación, ¿cuáles fueron tus referentes? Hola, buenos días a todos. Nada, deciros que cuando tenía vuestra edad tampoco tenía muy claro lo que quería ser. Por lo tanto, bueno, sí que sabía lo que no quería. No me gustaba un trabajo de oficina, más que nada por cómo soy yo.
Por lo tanto, nada, al acabar de bachiller decidí hacer un ciclo superior de actividades físicas y deportivas, que era algo que iba con mi forma de ser. Y bueno, mientras estudiaba, mi hermano sí que aprobó de bombero en el Consorcio de Valencia y me llamaba la atención. Todo lo que me contaba era algo que me gustaba. Bueno, pues en fin, cuando terminé de estudiar me puse a trabajar en lo que bueno, pues, había estudiado anteriormente y me gustaba, pero no me encantaba. Por lo que, bueno, pues gracias a mi hermano puedo decir que conocí el oficio desde dentro y decidí opositar con 22 años. Empecé con los requisitos que se me exigía, que en este caso me faltaba el carnet del camión y del tráiler. Y a raíz de haber tenido todos los requisitos es cuando me dispuse a empezar a opositar. Aparte de los requisitos que has dicho de conductor, ¿qué titulación necesitas para...? Se exige como mínimo un bachiller. Muy bien. Ajá. Bueno, y en este periodo de tiempo breve en el que estás ejerciendo ya como bombero, porque sí que has estado un tiempo de formación, ¿no? Sí. ¿En qué ha consistido esa formación? Nada, es obligado para todos los bomberos de nuevo ingreso. Consiste en hacer una formación tanto teórica como práctica. Es una duración de unos 4 meses en los que bueno, hemos realizado todo tipo de prácticas y también hemos hecho parte teórica. ¿Y qué tal la experiencia en este mes y medio que llevas ejerciendo? Imagino que estás con muchos compañeros, sobre todo, ¿y cómo es esa relación? Estoy encantada, me he sentido súper arropada y bueno, genial. No tengo ninguna queja, también llevo muy poco tiempo, por lo tanto tengo mucha ilusión y estoy muy a gusto. Antes comentábamos, antes de la charla, la circunstancia de que para acceder a esta oposición y para acceder a un puesto de trabajo, las pruebas físicas estuvieran adaptadas a mujeres y adaptadas a hombres. ¿Tú nos puedes explicar esta circunstancia, a qué obedece o cuál es la razón? A ver, se sabe que se tiene que adaptar para crear una igualdad, porque se sabe que un hombre pues sí que es más fuerte, pero las pruebas son muy exigentes tanto para unos como para otros. Por lo tanto, bueno, es cuestión de proponérselo y hacerlo. ¿Y hay mujeres en los mandos, en los puestos de dirección? Sí, en mi caso en Ayuntamiento de Valencia hay una mujer que es oficial. Y bueno, manda también sobre muchos hombres. Muy bien. Y eso. Muy bien, pues muchas gracias, Alba. Si os parece, vamos a dar paso... Bueno, yo sé que vosotros, los alumnos que estáis aquí, alumnos y alumnas, habéis preparado una serie de preguntas y cuestiones para ellas y ha llegado el momento de que las planteéis. Muy bien. ¿Hay algún micrófono por aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Has levantado la mano? Sí. Muy bien. Mi pregunta sería para Noelia, que si nos podrías hacer un resumen de cómo es tu día a día allí en la mili. ¿Cómo es mi día a día? Tu día a día, sí, sí. Mi día a día es un poco aburrido a veces, ¿eh? Ah, sí. Pero bueno, nosotros desde hace un tiempo se ha intentado, otra de las medidas que favorece un poco la conciliación, es que el horario sea continuo. Entonces, que terminemos a mediodía, que se suele acabar en torno a las 3, porque hace tiempo había una parada para la comida y luego por la tarde se continuaba, lo cual impedía muchas veces eso, la conciliación familiar. Entonces,
Te voy a contar un poco lo que se suele hacer en la parte de armas, que refleja un poco más lo que tiene que ver con el ejército, porque al final hay puestos que son demasiado burocráticos, que son necesarios, pero son muy de papeleo y demás, y entonces no tienen mucho atractivo. Lo primero que solemos hacer a primera hora es formar. ¿Y qué es formar? Pues nos juntamos dentro de las unidades a las que pertenecemos todavía, nos colocamos para que la persona que tiene que pasar lista sepa que está todo el mundo y se le dan novedades de eso a los jefes a los que tiene que ir llegando esa información. Eso suele pasar en torno a las 8 menos 10, una cosa así, para que a las 8, que en todos los cuarteles y durante todos los días del año, se iza bandera. Eso no cambia, ni llueva, ni truene, ni sea verano, ni sea invierno. A las 8 de la mañana tenemos bandera y la escuchamos toda la formación reunida. A continuación, o un poquito antes, depende de las unidades, se suele escuchar la lectura de la orden del día, que hace un repaso de la efemérides, de algún hecho histórico que ha ocurrido ese mismo día, pero muchos años atrás, y se lee un artículo de las Reales Ordenanzas, que son un poco el referente que tenemos los militares en todo, en la formación, en la actitud y en nuestros valores. Y se lee también, pues normalmente, los servicios, la gente que está de servicio ese día. A continuación, lo que solemos hacer, en algunas ciudades con un clima un poquito más duro, como puede ser Valladolid, no sería así, se adapta a verano e invierno, pero lo normal sería hacer gimnasia a primera hora. ¿Qué hacemos mucho los militares? Correr. Pero ya no se corre como se corría antes, que era, venga, salimos ahí y todos los días lo mismo. Ahora ya, afortunadamente, cada vez hay más gente con una preparación profesional en el tema de la instrucción físico-militar, que lo que hace es preparar un programa de acondicionamiento físico y adaptado también un poco a los niveles que tenemos, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades y sí que hay que llegar a unos mínimos, pero a lo mejor para algunos eso está sobradamente superado ya por genética y para otros pues les cuesta más. Entonces, le digo, lo que hacemos a continuación es gimnasia. Tenemos una parada ahí para ducharnos, cambiarnos y demás, un cafetito, y empezamos ya con las actividades. En caballería, ¿qué se suele hacer? Pues normalmente, ya digo, me refiero un poco a Valladolid, por tener una referencia. Lo que hacemos a continuación sería tener una teórica sobre algo, sobre lo que tenemos que instruir a nuestros soldados, que puede tener que ver con armamento, con vehículos, con formación moral, con todos los distintos ámbitos que tocamos dentro del tema militar. Lo que se suele hacer a continuación también en caballería es el mantenimiento de todo ese material que tenemos en responsabilidad, que igualmente suelen ser vehículos, armamento, etcétera, y cada material que tenemos exige que lo tengamos en unas condiciones y esas condiciones exigen unas tareas diarias que se programan, que hay que hacer a diario sí o sí, que hay que hacer semanalmente, mensualmente, con cada tipo de material que tenemos. Con lo cual, al final, está un poco una parte orientada a nuestra preparación, tanto, vamos a decir, mental o intelectual, la parte física, el mantenimiento de los vehículos. También un día a la semana normalmente solemos hacer lo que llamamos orden cerrado, que es cuando veis una formación militar por la tele, todos los movimientos que se hacen en esa formación están perfectamente ensayados para que salgan bien. Entonces, es una parte que hacemos también de la instrucción, que suele ser un día a la semana. En algunos sitios hay suerte y se hace algún curso de idiomas también, que puede ser normalmente a lo mejor fuera de horas de trabajo, porque es imposible compatibilizarlo con el resto de actividades que hay que hacer. Pero básicamente está orientado eso a nuestra preparación física y mental y a la conservación y mantenimiento de ese material que tenemos en responsabilidad, que cuesta mucho dinero y que hay que tenerlo durante muchos, muchos años hasta que se puede ir renovando por los planes del Ministerio de Defensa. No está mal, ¿eh? Vale, le pasas el micrófono a tu compañero. Muy bien. Pues Adelante. Mi pregunta es para Alba. Para Alba. ¿Tu día a día en el cuerpo de bomberos cómo es? Nosotros tenemos guardias de 24 horas, ¿vale? Entramos a las 7 de la mañana, pasan lista, nos asignan un puesto, ¿vale? Porque los bomberos vamos rotando de puestos, nos puede tocar de conductor, de bombero de escalera, en fin, hay bastantes puestos. Posteriormente ya hacemos revisión del vehículo en el que te han asignado, ¿vale? De que no falte nada, de que todo funcione y tal. Luego
hacemos, bueno, paramos a almorzar, sí, todo mientras no suene la alarma y tengamos algún servicio, ¿vale? Porque estamos, bueno, ya sabéis, en cualquier momento puede haber algún tipo de sucesos. Y nada, luego hacemos una práctica por la mañana, suele ser algo más teórico. Sí, esto mientras que no salga nada. Luego comemos, por la tarde tenemos otra práctica, ya es más, bueno, ya no es a nivel teórico, sino ya es más práctico. Y luego por la tarde también a las 7 o así tenemos hora de deporte. Hora de deporte y ya está. Y si todo va bien, después de la cena, pues tenemos nuestras camaretas con camas y descansamos. Eso es. ¿Qué tipo? Alba, ¿has tenido oportunidad de hacer alguna intervención, de alguna alerta en este tiempo? Sí, siempre, sobre todo días de viento como han habido, pues siempre hay ramas caídas o cualquier maceta o antenas. Sí, eso, días de viento es lo que más tenemos. Luego no he tenido de momento ningún incendio. Uno de un contenedor, ya está. No, poco tiempo llevo y no he tenido un accidente de tráfico, pero poco más. Venga, vuestro turno, chicos. Muy bien. Vale. Le he visto a él levantar la mano. ¿Empezamos por él y luego pasamos allí? ¿O como queráis? Aquí. Sí. Aquí. Detrás de ti, Paco. Esta pregunta es para Noelia. ¿Has tenido alguna decisión muy difícil, muy complicada a lo largo de tu carrera? A lo largo de la vida muchas, y algunas de ellas afectan a la carrera. Lo importante, o sea, la complicación está cuando lo que tú decides no solo te afecta a ti, sino afecta a todas las personas sobre las que tú eres responsable. Con lo cual, hay que analizar muy bien lo que se decide porque lo que digo, no solo te afecta a ti o a tu familia cuando se toma alguna decisión, sino que tú tienes detrás a mucha gente que una de tus misiones fundamentales es velar porque ellos estén bien. Eres responsable de ellos, igual que antes comentaba que eres responsable de una serie de material, eres responsable también de una serie de personas. Así que las decisiones son difíciles porque llevar a cabo las misiones y las tareas que tenemos día a día y tratar de que se cumpla de la mejor manera posible y no nada afecte de una manera negativa a alguna persona de las que tú tienes en responsabilidad es difícil. Muy bien. Vale, por allí detrás había otra pregunta. ¿Sí, no? Para Beatriz, una pregunta. Escucha, ¿te importaría levantarte y así te podemos ver? Como estás tan atrás, no te podemos ver, así es muchísimo mejor. Muchas gracias. En caso que la respuesta sea afirmativa, ¿alguna vez te has sentido juzgada o infravalorada por el hecho de ser mujer? Muy buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que todas las que estamos aquí, cuando sales de la puerta de tu casa, es cuando realmente o sea, todo el mundo nos juzgamos, ¿no? Unos critican a otros o tal, porque cada uno tiene unos valores y unas curiosidades, como decía antes. Entonces, no todo el mundo te ve igual, tú te ves de una manera y la gente te ve de otra, ¿vale? A veces sí que te sientes así, sobre todo en una etapa quizás en vuestra edad, cuando estáis empezando poco a poco a ser ya adultos, y es cuando realmente os tenéis que mirar vosotros mismos o delante de un espejo, como se dice,
o pensar vosotros mismos, bueno, en este caso mujeres, ¿no? Pensar vosotras en lo que realmente sois. Os van a juzgar, hay gente que no os va a querer simplemente por el hecho a lo mejor de ser mujer, vamos a ser drásticos, no es un 90%, sino que es muy poco en este país. En otros países, como decía bien anteriormente, hay otros países que es peor. Pero eso es la barrera que tenéis que pasar todos, el creer en vosotros mismos, y para eso tenéis que, a veces, que llorar, tocar fondo. Yo lo he hecho, he pasado por ahí. Y cada vez que tocas fondo en la vida, sales, resurges. Pero tiene que ser uno mismo. Con esto no es que me quiera enrollar, simplemente es la sensación de que cada vez que una persona tiene un problema, para cuando seas adulto yo lo resuelvo, porque resuelvo muchísimos problemas de conductores y de gente que llevo al cargo, pero cuando eres adolescente que no tienes nada, no tienes dinero, no tienes aún trabajo, no sabes qué te va a pasar, es cuando tienes que tomar las riendas de tu vida. Y para eso el único paso, los únicos caminos o túneles que hay que pasar en la vida es la lucha, es la confianza, y esa confianza es la fuerza que hoy, por ejemplo, estamos demostrando nosotras, de que no hay barreras. Las barreras las ponen siempre los demás, porque hay mucha gente en la vida y todos queremos, ¿no?, sobrevivir. Entonces, tenemos que saltar las barreras, pero para saltarlas hay que tener arte en saltarlas. Y el arte en saltarlas es a base de experiencias. Yo recomiendo que yo con vuestra edad estaba sin un duro y he estado estudiando, he estado trabajando y poco a poco lo que sí he tenido es fe en mí. Y me he dejado, vamos a decirlo también, pues de muchas tonterías. Salía con mis amigas cuando tocaba, pero lo mío principal era salvarme yo y saber lo que quería. Como no sabía lo que quería, he probado a aprender muchas cosas y he estado trabajando de muchas cosas, de las que a mí me gustaban, pero no sabía dónde iba a acabar. Y ahora, con 45 años, pues bueno, estoy aquí y es curioso. Pero todo es a base de experiencias. Y no sé, ya está, no sé de contestar. Si me permitís, yo trasladaría esta pregunta, que me parece muy buena, a Nathalie. En tu caso, ¿tú alguna vez te has sentido, bueno, no tanto como menospreciada, pero sí de alguna forma dentro en el ámbito en el que te mueves la industria audiovisual y teniendo que tratar, pues me imagino, con otros? La respuesta es sí. Quiero decir, en la época del Me Too que vivimos, pues os podéis imaginar que lo que ha estado saliendo ahora y todo lo que se ha destapado no ha sido algo ajeno a la industria audiovisual española tampoco, sobre todo durante años atrás. Ya, gracias a Dios, yo creo que cada vez se ve menos y la gente está más concienciada, pero no solo por eso. Por el hecho de ser mujer, está sentada en una mesa de negocios, discutiendo presupuestos de varias decenas de millones de dólares. Solo por eso parece que tengas que dar explicaciones de cómo tú has llegado ahí y ellos se les da por sentado que estaban ya ahí porque inventaron ellos el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me he enfrentado mucho a eso, pero como decía antes, yo creo que el mensaje es un poco dar un mensaje en positivo. Una cosa es lo que hemos estado viviendo a nuestro alrededor y otra cómo nos hemos enfrentado a ello. Nosotros podríamos habernos hecho de menos a nosotras mismas o habernos menospreciado o haber entrado en esa dinámica de no es donde nos corresponde estar, no es lo que tenemos que hacer, no es para lo que estamos aquí, o creer en el objetivo que teníamos, donde queríamos llegar y luchar por ello y conseguirlo. Y entonces, bueno, ha habido situaciones
que no vamos a empezar a desgranar aquí, más o menos incómodas, las ha habido de todo tipo, pero al final siempre es lo que decía, tocas fondo en el sentido en el que sea, profesionalmente, en un puesto de trabajo, en una empresa, donde sea, y te rehaces. Y te rehaces de una manera o de otra, o bien haces un cambio en tu carrera, o bien te reinventas, o bien superas ese obstáculo y sigues adelante. Yo creo que lo fundamental, como os decía antes, o sea, si es que luego se resume todo a dos consignas, es que penséis en lo que podéis hacer por vosotros mismos y por el mundo, y no al revés. Es decir, dónde quiero ir y cómo voy a llegar hasta allí y focalizar en eso. Pero sí que es verdad, yo ayer justamente hablaba con un amigo y le contaba una anécdota que me pasó en Hollywood hace, no llega a 2 años. Yo estaba en una mesa de negociación, tenía un producto que unos productores de Hollywood querían y todo era como muy bien atrezado, ¿no? Su oficina estaba en el piso 22 de un alto edificio con un ventanal enorme, detrás del ventanal se veía el símbolo de Hollywood, ellos estaban sentados de espaldas al símbolo de Hollywood, estaba todo perfectamente puesto para que tú te sintieras pequeña, fueras quien fueras hombre o mujer. Pero además daba la casualidad de que yo era mujer y 20 años más joven que todos ellos. Y bueno, Siri dice que no sabe si me ha entendido bien, no sé si la habéis oído. Es porque sabe mi edad de verdad. Pero quiero decir, esa situación que yo la contaba ayer precisamente hablando pues, de estas cosas, ¿no? de cómo las mujeres nos movemos en este mundo de negocios, yo le decía, estaba todo perfectamente, el escaparate era perfecto para que yo me sintiera mujer, más joven de lo que se suponía que tenía para estar, de la edad que tenía que tener para estar allí, y además venía de ultramar, porque estaba en Hollywood, que es donde han inventado todo esto del cine, y yo venía de España, ese país que muchos de ellos no saben señalar en el mapa. Entonces, claro, todo era como la tormenta perfecta. Y me tuve que enfrentar a ese momento en el que te hablan con condescendencia. De bueno, entendemos que esto es muy importante para ti, esta película es tu bebé. Y yo les decía, no, yo he tenido 2 bebés, uno tiene 13 años y el otro 7 ahora. Esto no es mi bebé, esto es mi trabajo, aquí estamos hablando de negocios. Si quieres que hablemos de negocios, seguimos y no me espero hasta que se te pase el parraque. En fin, ¿sabes? Quiero decir que a veces hay que tener un poquito, y más en una situación de negocios donde tú estás negociando con alguien del que quieres algo, tampoco puedes... ¿me entiendes? Sobrepasarte. Ciertas líneas, pero ¿no? hay ese momento en el que tienes que sentarte hacia atrás, respirar y decir, bueno, Natalie, venga, que estamos aquí otra vez, déjalo que se desahogue y luego vamos a ver cómo reconducimos la conversación. Y lo hacemos y no pasa nada, pero sí, es un clásico, vaya. Ajá. Y en tu caso, que nos acabas de confesar que tienes 2 hijos, Sí. ¿Cómo ha sido la conciliación? Terrible. En un trabajo que entiendo que te tiene que haber llevado muchísimas horas, ¿no? Muchísimas. De tu vida. A ver, yo tengo una niña de 13 años y un niño de 7 años, maravillosos, he tenido una suerte estupenda con ellos, pues son tan buenos niños que los fines de semana, como saben que trabajo hasta tarde, me dejan dormir y se hacen el desayuno solos. Estoy ahora entrenándolos para que me hagan la cena también. Entonces yo no tengo queja con mis niños, pero es verdad que son unos niños que han sufrido mucho mi ausencia y se han acostumbrado a vivir en mi ausencia. Igual que le pasa a Noelia, ella tiene misiones que son muchísimo más largas, en mi caso yo viajo mucho también, y sobre todo viajo pues, a Estados Unidos mucho y cada vez que voy allí no puedo irme para 3 días. Tengo que aprovechar el viaje porque vale muchísimo dinero irse hasta allí y estar allí, y entonces me organizo a lo mejor una agenda de reuniones de 10 días. Y cada vez que me voy y estoy 10 días fuera, pues bueno, luego los niños lo resienten. Pero no es solamente eso, es que nosotros tenemos un horario para los trabajadores de nuestro estudio fabuloso, entran a las 8, salen a las 4:30, con media hora para comer, les da tiempo a hacer de todo, a las 4:30 se van a casa con todo hecho y ya pueden irse al gimnasio, a bailar con sus hijos, donde quieran, ¿no? Pero no es el caso nuestro. Yo trabajando, además como trabajo con la costa este de Estados Unidos, la diferencia horaria son 9 horas. Eso quiere decir que a mis 6 de la tarde, que se supone que yo tendría que estar haciendo ya mis cosas con mis hijos, ellos están despertando y entrando a trabajar. Y entonces mi teléfono empieza a sonar. A mí me han convocado reuniones de videollamada, además, tranquilamente a las 2 de la madrugada. En plan de, bueno, hablamos a las 5, ¿no? 5 de la tarde. Y tú haces, hola, las 5 de la tarde, aquí son las 2 de la madrugada. Y además por videollamada, lo que, chicos, no sé si lo pensáis, pero eso requiere que muchas veces yo me siente delante del ordenador con la cámara enfocándome perfectamente maquillada y con mi suéter, y debajo llevo el pijama y las bambas, porque eso no se ve, porque lo hago desde casa, claro, no voy a estar en la oficina a las 2 de la mañana, que parece un exceso. Entonces, bueno, al final es verdad que ellos se habitúan a ese ritmo de vida, pero como madre que soy, muchas veces, y yo creo que todas las que somos madres, eso en algún momento lo experimentamos,
sentimos un poco esa culpa de no poder estar con ellos. Pero, ojo, yo creo que lo de la conciliación, y aquí voy a romper una lanza que va para ellos y para ellas, yo creo que lo de la conciliación, hasta ahora estamos incidiendo mucho en la vida de las mujeres porque tradicionalmente somos las que nos hemos quedado al cargo de los niños, pero ahora que se están además aplicando medidas para que ellos puedan involucrarse muchísimo más en la educación también de los hijos, creo que es importante para todos. Y sobre todo para los niños. Yo creo que la conciliación no es un derecho de las mujeres o un derecho de los hombres o de los padres o de las madres, es un derecho de los niños. Es muy triste, como decía antes la compañera, que a veces nos tengamos que gastar dinero en pagar a gente que cuida a nuestros hijos cuando lo mejor es que se críen con su familia, sea su padre, sea su madre o sea quien sea. Sí. Y muchas veces no tenemos esa oportunidad precisamente porque hasta ahora la conciliación ha sido muy complicada. Entonces, todo lo que podamos hacer para que tanto padres como madres puedan conciliar, yo creo que es fundamental en la educación de las generaciones futuras y que ellos puedan disfrutar de sus padres igual que los padres de los hijos, pero sobre todo ellos de sus padres, porque es su derecho. Lo que pasa es que la vida no es ideal. Claro, a eso me refiero, que ahora... sí que es verdad que se le puede infundir te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Claro, yo he pagado enseñar su independencia, claro, ¿no? A que cocinen, a que sepan arreglar su cuarto, se les puede educar. No es como las típicas madres, no somos las típicas madres caseras, pero yo también tengo una vida y yo también necesito llevar un sueldo a casa y necesito también mi independencia como mujer y como todo. Y madre, pues soy madre igual, estoy con el teléfono, Pero sí, hombre, pues lo ideal sería, bueno, estar toda la familia feliz, pero eso no existe. Hoy en día... no, pero sí que es verdad que cada vez se están, ¿sabes?, dando más... Se están regulando las cosas, se están dando más... Sí, claro. Y yo creo que el mensaje es que es muy importante para todos y que yo creo que hay que hacer más políticas de conciliación. A mí me parece fantástico que puedan acabar a las 3 y puedan, ¿sabes?, tener una vida después. Sí. Y lo que tú dices, ya no solo cuidar de nuestros hijos, vivir, que también estaría bien. Hay que vivir, sí. Y sobre todo, chicos, involucrarse los dos, ¿vale? Tanto la madre como el padre, ¿de acuerdo? El cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, creo que es importante que compartirlo al 50%. Creo que es la cifra ideal. Venga, seguimos. Vamos a por otra pregunta. Micrófono, ¿dónde está? La nariz, sí. Me está dando problemas. Yo quería hacer una pregunta para Noelia, que si es difícil llevar la vida dentro del cuartel día a día. Difícil, no, al final es una profesión que yo he elegido, que me encanta y que evidentemente hay días buenos y días que no lo son. Entonces, como en cualquier otro sitio, pues hay momentos que te gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero no lo son y tienes que lidiar con lo que viene delante. Me gusta mucho lo que ha dicho Nathalie, cuando tú te enfrentas a situaciones que no son cómodas, que no son fáciles, lo que haces es crecer y solo creces cuando se te presentan esas situaciones. Entonces, yo creo que la clave está un poco en aprovechar esa vida que no es fácil y esos momentos que son duros para fortalecerte y salir adelante aún mejor de lo que estabas cuando llegaste a esa situación. Muy bien. Juan Carlos, por aquí. Venga, esperamos tu pregunta. Adelante. ¿Habéis recibido comentarios sexistas o machistas a lo largo de vuestra carrera por estar donde estáis? ¿A todas en general la pregunta? Muy bien. ¿Quién contesta? Me da igual. Empezamos, por ejemplo, por Alba. A ver, en mi caso, sobre todo, siempre el tema más físico, ¿vale? Pero en parte pienso que es un poco el desconocimiento, porque la gente piensa que por ser más fuerte el trabajo lo vas a hacer mejor. Y en este caso, en el caso de bomberos, no es así. Esto es un trabajo en equipo y está el fuerte, está el grande, el pequeño y es eso. No he recibido otro comentario más que siempre el tema físico, que vamos, para nada nos para y que no afecta para nada ser ni más grande ni más pequeño ni...
nada, por lo demás sí que, como he dicho, me siento muy arropada y estoy muy a gusto, así que no he recibido nada más. En mi corta experiencia, claro. ¿Y en tu caso, Beatriz? Bueno, en mi caso mentiría si dijese que no he recibido nada y que todo es genial y divino, pero no es así. Todo eso a mí me sirvió como experiencia para sentirme más fuerte aún y para saber que quería algo en la vida y que todos estamos como discriminados. Sea una persona bajita, alta, de otro color, de sexo, siempre hay gente que discrimina a otra. Bien sea porque él mismo se discrimina y se odia y yo qué sé, o bien porque la sociedad se lo marca o por lo que sea, da igual. El objetivo principal eres tú, el objetivo principal es ir hacia adelante y yo claro que me encuentro con situaciones en las cuales a la primera orden hay gente que no me capta, pero a la segunda sí. Y ya está. Con eso ya lo digo todo. Bueno, continuamos con la pregunta. Yo, en mi caso, yo directamente no lo he escuchado nunca. También es cierto que eso sería algo intolerable dentro del ejército, que yo escuchara de uno de mis subordinados decirme algo de eso, ni que cuando fuera soldado lo dijera alguno de mis mandos, porque es igual de intolerable en un sentido o en el otro. ¿Que lo pueden haber dicho? Pues seguramente. Y en muchos casos yo creo que no es el hecho en sí de ser mujer, sino de que no cuadre un poco lo que tú piensas y lo que tú ordenas con lo que quiere el resto de la gente. Lo que sí puedo decir es que he recibido comentarios de gente pues que no estaba acostumbrado a tener una jefa que fuera mujer, y cuando me he marchado de algún sitio, que te digan nunca había tenido una jefa que fuera mujer y ha sido muy positivo y muy enriquecedor para ellos, pues te vas tan contenta de saber que la mentalidad va cambiando. También, por otro lado, pues de la gente de la gente más veterana, pues se ve todavía, es raro, pero aún se aprecian ciertos paternalismos, ¿no? El que no te dice, nosotros cuando nos dirigimos a alguien, normalmente es con el empleo, ¿no? Mi capitán, mi comandante o lo que sea. Pues que en lugar de tratarte así te digan bonita. Oye, bonita. Y bueno, pues en según qué casos se sabe que es porque es una persona que lleva a lo mejor 40 y muchos años en el ejército, que está en un momento ya a punto de marcharse en un puesto de trabajo que está como muy aislado y que se ve que no tiene contacto, y aún así, pues siempre... Sí, que habitualmente no tiene contacto con mujeres, entonces te trata como si fueras de su familia, ¿no? Como su nieta en algunos casos de bonita. Bueno, pues tu reacción no es tratarle a él como un abuelo, sino simplemente hacerle ver un poco de una manera lo más natural posible que a lo mejor no es la manera correcta de dirigirse, pero yo no me lo he tomado como una falta de respeto. Ya digo que es una cuestión de costumbre y de que no ha tenido contacto con mujeres. Sí, yo he escuchado lo de bonita muchas veces y luego el complemento de bonita que no puede faltar, que es el de cielo. Cielo también lo hemos escuchado un montón de veces. A ver, yo creo, en mi caso, y sí que distingo dos etapas, cuando yo empezaba era un tipo de comentarios bueno, las chicas solo valéis para producción y este tipo de cosas, una chica con una cámara, una directora de fotografía o una directora de cine o ahora en el mundo de la animación, gente con cargos de supervisión o responsabilidad eran raros. Entonces, bueno, he escuchado cosas, muchas, antes, y ahora pues me pasan más cosas como las que os he descrito, donde pasamos al mansplaining o el paternalismo donde, bueno, te tratan como
Es muy típico, por ejemplo, tener una reunión de negocios, salir en el descanso a fumar quien fuma y el que no, pues a charlar, y de pronto hacer el corrillo de hombres y tú te quedas fuera como hola, 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 y entre ellos es, bueno, tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé, ¿sabes? El partido de pádel y tal, y tú... Hola, ¿sabes? Te cuesta un poco, o sea, te dejan un poco aislada de manera involuntaria, es una cuestión de costumbres también. Yo creo que hay mucho, porque luego en el día a día, cuando estás tratando con ellos, se tratan con absoluta normalidad, sobre todo ahora mis colegas aquí en España, porque, bueno, tengo muchos colegas productores y tenemos una federación y pertenezco a la Junta, entonces nos juntamos y tal, y siempre he dicho que me he sentido muy bien acogida porque se me ha acogido como una profesional y como una persona, no como una mujer o como un hombre. Pero sí que es verdad que luego hay una cierta serie de hábitos que se producen de manera muy espontánea, que es, bueno, pues el abrazote, la palmada en la espalda, tal, donde, claro, tú tampoco quieres que te den la palmada en la espalda porque no es algo que te apetezca, ¿sabes? Pero es lo que eso significa, ¿no? El coleguismo entre ellos, que tú a veces pues, te cuesta un poquito abrirte camino. Pero bueno, yo soy bastante atrevida y al final, si no es con un chiste, es con una tal, me acabo metiendo en el círculo. Así que, de hecho, no fumaba y ahora tampoco fumo, pero fumo tabaco de los demás para poder abrir un poco ahí la brecha. Pero no fuméis, niños, es fatal, es malísimo. Pero bueno, cada uno busca sus recursos y sus truquitos y haces un poco por meterte. Hay más de un fumador en la sala, por lo que se ve. A ver, esta pregunta va para todas, que si hay diferencias salariales entre vosotras las mujeres y vuestros compañeros los hombres. Empezamos, vamos a empezar ahora al revés. Vale, no os cansáis de escucharme. No, a ver, yo he explicado antes que en nuestro sector es menos frecuente cuando trabajamos por posiciones. En animación, por ejemplo, toda lo que es la crew, el equipo de trabajo normal, el de artistas, van por posición y no hay ningún tipo de brecha salarial. ¿Dónde puede haber brecha salarial en nuestro sector? En los cargos donde hay caché. Y os explico, el caché está basado en la experiencia que uno tiene, no es lo mismo contratar a un director como Almodóvar que contratar a un director que se llama Pepe Sánchez, que nadie conoce todavía, ¿vale? Entonces, claro, ahí empieza a jugar el caché. Cuando hay cargos de esta posición sí que hay algo de brecha salarial porque a las mujeres les cuesta más tiempo adquirir ese caché, pero por la misma circunstancia que estábamos describiendo. A igualdad de condiciones yo creo que se da bastante lo de igualdad de salario y ya te digo, estas diferencias es más en las cúpulas o en los cargos ejecutivos. En mi caso, como la empresa es mía, pues yo ya me pongo el salario que quiero. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un socio que es hombre y he decidido pagarle lo mismo que a mí, para que veáis que predico con el ejemplo. Pero bueno, ya te digo, que entre la gente que está contratada por su cargo y tal, se va por el salario es por cargo y no hay ningún tipo de brecha salarial. Bueno, en tu caso... En nuestro caso... En nuestro caso está mucho más claro, no tenemos la suerte de Nathalie de ponernos el sueldo nosotros, pero nos lo pone el Estado y entonces no sé si en función del empleo que tienes, de la antigüedad, del sitio donde estás destinado, etcétera, etcétera, se va sumando los distintos complementos de tu nómina y eso, ahí no hay ningún apartado que sea hombre o mujer. Eso es lo mismo, todos los comandantes destinados en la misma unidad y con la misma antigüedad van a cobrar lo mismo que las mujeres. Beatriz. Bueno, pues nada, yo igual verifico lo mismo. Yo trabajo para el Ayuntamiento de Valencia por oposición y entonces ahí pues no hay una discriminación. Sí que en lo que es el sector privado quizás lo haya, seguramente. Yo he trabajado en sitios anteriormente pues que no era función pública y por tanto sí que estaba discriminada. Pero más bien, más que mirar eso, es siempre mirar todo tipo de discriminación, ¿no? Y luego si te gusta o no te gusta el trabajo. Yo actualmente, nada, todo igual, equiparable a un hombre y es porque es un trabajo. Es un trabajo profesional y eso pues da igual que esté un hombre que una mujer. Es un trabajo que se tiene que sacar adelante y ya está. En mi caso, igual. Trabajo para el Ayuntamiento de Valencia y, por lo tanto, está estipulado para todos igual. Quizás, y contestando un poco también a tu pregunta, la brecha salarial
ya no sea tan en el asunto de que un salario haciendo el mismo trabajo sea más alto o más bajo. Pero mira, si atiendes a un dato que dice que más del 90% de los permisos o excedencias para cuidar a hijos los piden las mujeres. Ahí hay brecha salarial, porque mientras una mujer se pide una reducción de jornada, está recibiendo un salario por una reducción de jornada frente al hombre que no se pide esa reducción de jornada porque no asume ese. Y la brecha salarial también vendría, por ejemplo, porque a la hora de escalar en puestos directivos donde los salarios son más altos, los hombres llegan más, en un porcentaje muchísimo más alto que las mujeres, que se quedan en puestos inferiores. Y entonces ahí también existiría esa brecha salarial de la que se habla. Ya no tanto a lo mejor en cuanto a puestos de trabajo concretos donde una mujer, porque si están regulados, efectivamente, como han comentado las compañeras. Es más bien el hecho de otro tipo de discriminación, porque una persona puede ganar 3.000 euros, pero luego tiene una serie de carencias a nivel de compañeros, es un día a día y entonces eso quema más que ganar 3.000 euros. Yo prefiero ganar mucho menos, pero tener una vida que sea más tranquila o más normal durante todo el día, durante todos los años. Es una diferencia que también hay que a veces la idea que tenemos es quiero un buen trabajo donde gane dinero. Sí, todos queremos eso, pero creo que lo principal más bien es pues eso, algo que te guste y que te dé una paz, ¿no? Una tranquilidad. ¿Más preguntas? Muy bien. Bueno, mi pregunta es para Noelia. ¿Cómo compaginas tu vida personal con tu vida profesional? Pues, como comentaba antes, tengo la facilidad de que no tengo personas bajo mi responsabilidad, como es el caso de ellas, que les puede resultar más difícil. Y entonces yo sé hasta dónde sacrifico mis relaciones sociales por mi parte profesional. Yo soy de la opinión de que pocos amigos, pero muy buenos, y como ya llevo 23 años en esto y ya saben lo que hay, pues mis amigos y mi familia asumen que cuando no llamo o cuando no visito es porque no puedo, no porque no les quiera o no me acuerde de ellos. Pero, bueno, lo tengo fácil, ya digo, porque yo creo que además ellas hablaban de ese sentimiento de culpa, de estar sacrificando a lo mejor el estar con tus hijos por demostrar o por hacer tu trabajo que te encanta. Yo esa parte no la tengo. Yo dedico todas las horas que tengo y que creo que necesito a hacer mi trabajo lo mejor posible y no estoy sacrificando esa otra parte. Entonces, a lo mejor son ellas las que pueden hablar un poco más de eso. En mi caso, ya digo, afecta un poco a las relaciones sociales, que mis amigos y mi familia entienden y asumen y no me supone más problema. Hola. Otra pregunta. Adelante. Hola. Sí. Esta pregunta va para todas. Aparte de recibir comentarios malos, ¿recibís buenos? Muy buena pregunta. También. ¿Quién contesta? A ver. Ya te digo, yo tengo poca experiencia, llevo un mes y medio trabajando. Bueno, parte de mi familia, sí, la verdad es que sí. Siempre choca, pero siempre gusta. Por lo tanto, eso considero que son comentarios buenos y eso. Creo que sí, pero no sé decirte ninguno así en concreto. Sí. Bueno, en mi caso, para mí un buen comentario es un trabajo bien hecho. No hay mayor explicación. Entonces, yo no espero ni felicitaciones, aunque tengo algunas, no espero más dinero, simplemente espero que hacer bien mi trabajo, primero porque la valoración de una mujer, donde todos son hombres, tienes que hacerte también a ello, ganarte su respeto y que ellos te respeten y tú respetarlos. Porque yo no soy machista, yo adoro trabajar también con hombres, ¿vale? Y ellos adoran trabajar conmigo.
porque somos profesionales. Luego ya, pues, que me felicite mi madre, por ejemplo, o mis hermanos o mis hijos, es pues fantástico. O yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí con todos vosotros, me siento súper orgullosa y feliz, ¿no? Para mí esto es mejor que todo, y ya está. En mi caso ya he comentado antes lo que pueden ser comentarios que tengan que ver simplemente con el hecho de ser mujer, es decir, he tenido una jefa mujer y la experiencia ha sido positiva, pero en general en el trabajo, como decía Beatriz, pues cuando te felicita tu jefe o tus compañeros por un trabajo bien hecho, pues con orgullo y compartirlo sobre todo con el equipo que tú tienes, porque aquí nada, nosotros en el ejército, nada lo hace uno solo, lo hace el equipo. Entonces, al final yo soy la cabeza visible muchas veces de un proyecto, de un trabajo, pero que sin la ayuda y la colaboración de mis subordinados y de mis compañeros no se habría hecho. Con lo cual no es un halago hacia mí por ser mujer, sino hacia mí por responsable de un equipo. Muy bien. Yo un poco recojo el sentir, resumo el sentir común de la mesa. Yo creo que recibir un mensaje positivo por el hecho de haber hecho un buen trabajo a pesar de ser mujer, puede tener el efecto totalmente contrario al que uno espera. Nos gusta que nos feliciten por nuestro trabajo como profesionales, no por el hecho de ser mujer, pero sí que es verdad que tú me dices, ¿qué comentarios positivos habéis tenido por el hecho de ser mujeres profesionales? Pues como decía Beatriz, ese es el mejor ejemplo. O sea, el hecho de poder estar aquí compartiendo con vosotros y vosotras nuestra carrera, y aunque antes decía Noelia, yo no quiero ser referente de nada, o yo no soy referente de nada, al final sí que hemos sido ariete, yo creo un poco en esta lucha de abrir caminos que no son los habituales, y para nosotros, para mí no hay mayor regalo que poder estar compartiendo esto con vosotros y daros un poco esa energía, ¿no? Contagiaros esa energía de nuestra experiencia para que podáis seguir por el camino que ya hemos abierto. Yo creo que como mujer profesional, el mejor comentario positivo que he recibido es esto, poder compartir con la gente nuestra experiencia. Hola. Bueno, yo soy la orientadora, una de las orientadoras del centro, y a lo largo de mi experiencia profesional, los alumnos, cuando han venido y se han sentido, no sé, atraídos por la carrera militar o por ingresar en el cuerpo de bomberos, incluso a nivel del sector audiovisual, la mayor parte han sido chicos. Las chicas normalmente no son las que no se sienten atraídas por este tipo de trabajos. En el caso de la MT o del sector de transportes, lo mismo ocurre. ¿Por qué creéis que esto puede pasar? Es para todas. Yo no tengo ni idea. Yo creo que es una cuestión de gustos. Yo creo que lo que es fundamental, es verdad que hay costumbres que están más arraigadas, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay hábitos que están más arraigados en cuanto a las profesiones, las posiciones, y que un poco vamos rompiendo esas barreras. Y yo creo que lo que es fundamental es que el que sí tenga esa predisposición, el que sí que tenga ese interés, pueda acceder a ello con absoluta libertad, que es lo que hemos podido hacer nosotras, ¿no? Pero en cuanto a por qué se derivan los gustos hacia un lado y hacia otro, ¿por qué a la gente le gusta el rosa y a otro el naranja? No lo sé, francamente. Yo creo que en el caso del ejército es, como decía al principio, un poco por desconocimiento también. El que no tiene familia militar tiene una idea del ejército que a lo mejor no corresponde luego con lo que hay. Además de que en el ejército no todo es correr, hacer maniobras, estar de servicio y salir de misión. Ya digo que hay muchísimos puestos, que cada uno tiene que encontrar su hueco y lo que le gusta hacer. Y puede ser por eso. Sí que es cierto también pues, que hay una parte vocacional, porque a nadie le apetece estar de guardia, a nadie le apetece pasar frío, a nadie le apetece comer cuando se lo digan y demás. Entonces hay una serie de condicionantes, pero que yo creo que le puede resultar tan poco atrayente a un chico como a una chica. O sea, al final es una cuestión de gustos y sobre todo de conocer, de saber que el acceso está ahí para todo el mundo
y que el que quiere hacerlo puede llegar a donde se lo plantee, que no, pero es conocer lo que hacemos y cómo se accede ahí. En mi caso, ya dije antes, yo no tengo familia militar y al final fueron unos amigos que ya habían entrado, fueron un poco por delante y como me iban contando todo lo que hacían, pues yo cada día lo tenía más claro, que era eso lo que quería hacer. Entonces, bueno, yo espero servir un poco para los que estáis ahí y os lo podéis plantear, servir eso de informadora del mundo que se abre en el ejército y de todas las opciones que podéis tener. Y no solo existe tierra, aunque yo tenga que vender el ejército de tierra. Bueno, yo en mi caso lo que puedo exponer es que yo, aunque he trabajado de muchas cosas, yo quería ser policía local y cómo fui. Entonces me pasé a este lado simplemente por curiosidad y por probar, hacer cosas nuevas. Y porque aparte luego dentro de la policía local no me daba una calidad de vida como la que yo ahora llevo. Por tanto también no me he cerrado las puertas a nada, a decir, no, yo quiero ser, no sé, esto, y de ahí no voy a salir, no, sino que he probado a hacer cosas y entonces lo que he combinado un trabajo con el cual me permite una conciliación familiar, entre comillas, porque estoy yo sola al cuidado de mis hijos, pero me da una calidad de vida que quizás en otros aspectos, en otra vida, pues no hubiese podido como es en la policía. Y ya está. Y pienso que eso, que cada uno tiene que ser dinámico y hacer muchas cosas y ya está, hasta que encuentres tu equilibrio. Y quizás en mi caso sea más una costumbre, ¿no? Que siempre se ha visto un sector más masculino, pero que poquito a poco se van viendo más mujeres y, bueno, pues en las academias, en las oposiciones a las que he ido, cada vez he visto que se presentan más mujeres. Por lo tanto, yo creo que también ese es un poco el conocimiento, que cada vez hay un poquito más. Y, bueno, pues eso, gracias también a las charlas estas, considero que es bastante positivo para el sector. Si me permitís, al hilo de lo que comenta Alba, somos herederos de una situación muy difícil para las mujeres. Han sido más años los que hemos estado limitadas, ¿no?, a determinados puestos de trabajo por una serie de circunstancias y, bueno, ya está bien, que vamos a ver si dejamos de ser las raras o dejan de ser, y ya con estos referentes empieza a normalizarse, que creo que a lo mejor puede ser una de las razones por las cuales no hay más mujeres en estos campos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Sí. La última pregunta, ¿vale? Y pues las dos últimas preguntas y acabamos. ¿Por qué creéis que la sociedad piensa, cuando hablan de vuestros puestos de trabajo, asocia ese trabajo a hombres? ¿Para quién es la pregunta? En general. En general. ¿Alguna queréis contestar? Sí. Creo que Alba lo ha dicho muy claro, ¿no? Que normalmente asociamos la profesión de bombero, siempre que hemos visto bomberos intervenir, hemos visto hombres. Entonces tenemos un poco esa imagen y esa asociación. Afortunadamente cada vez habrá más y cada vez será más normal y lo que vemos como normal nos hará perder esa asociación, yo creo que negativa, ¿no?, de que si es bombero tiene que ser un hombre, en ese caso. No sé si... Muy bien explicado. Yo, por ejemplo, lo que puedo decir es que yo animo a muchas mujeres a que conduzcan un autobús para ganarse un sueldo, como otras, y muchas no quieren. Pero es que muchos hombres tampoco. Es que eso depende de muchas cosas. Y por otra parte, vía, es lo que tú quieras y lo que pienses. Y si tú quieres saber formarte en esto, pues te formas. Hoy en día tenéis oportunidad. Antiguamente lo que se valoraba más, aparte de que no dejaban quizás o lo que sea, pero se valoraba mucho el cuidar de tu familia. Yo ese trance también lo pasé hasta que decidí ahora pues lanzarme y cómo gestionar
una vida familiar un poquito más desplazada, ¿vale? Pero porque lo importante he sido yo. Y yo ahora me alegro, o sea, pienso que en eso también tenéis que tener muy claro, que antiguamente también la mujer estaba un poco más retraída, porque era la que cuidaba la casa o el padre o lo que sea, da igual. Y hoy en día tenéis una gran oportunidad y nosotras también. Y creo que todo esto es despertar poco a poco a la gente y ya está. La pregunta es para Noelia. ¿En alguna misión has estado al borde de la muerte? Afortunadamente no. Afortunadamente no. No estaría aquí para contar. Sí que es cierto que como comentaba antes, al final cuando intervenimos nosotros en una misión exterior es porque es una situación complicada y eso directamente está relacionado con la seguridad. Y con la seguridad, en muchos casos, vamos a decir en la seguridad vial, porque algunos de los fallecidos que tenemos en misiones no es porque le hayan pegado un tiro, es porque ha habido un accidente de tráfico y demás. Entonces, bueno, pues que nos jugamos un poquito más la vida estando fuera, sí que es verdad, y no es igual una misión que en otra, ni en una fecha que en otra, la situación puede cambiar mucho, pero afortunadamente ya digo que no he estado al borde de la muerte en ninguna ocasión. Menos mal. De lo cual nos alegramos. Muchísimo. Bueno, y ya para acabar, deciros que el talento, la capacidad, la eficacia no tiene género y creo que en esta sala ya ninguno lo piensa, ¿vale? Todos estamos de acuerdo en ello. Y que aunque esta idea todavía no está absolutamente establecida, sin fisuras en nuestra sociedad, vamos avanzando y yo creo que vamos avanzando en positivo y cada vez a mejor. Muchísimas gracias a las 4 por estar aquí, ha sido una gozada teneros y muchísimas gracias a todos vosotros.